Muy buenos días. Estas son las claves de la mañana. Salud Casa por Casa llevará atención médica a domicilio. El PRI cuestiona legitimidad de la elección en la Corte. Noemí Luna exige atender crisis hospitalaria en Zacatecas. Platicamos con Jimena Villicaña sobre el aborto. Protestan por cierre de juzgados en la Ciudad de México. Aseguran droga por más de 1,200 millones de pesos en 3 estados. Y además, la visión global, los mercados, más noticias y aún mucho más. Hoy es lunes 9 de junio de 2025. Y aquí comenzamos. Lo más relevante para comenzar el día, aquí comienza. Las claves de la mañana. Con Fernando Moctezuma Ojeda. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la puesta en marcha del programa Salud Casa por Casa, una estrategia nacional de atención médica domiciliaria orientada a personas adultas mayores y con discapacidad. El plan contempla la participación de más de 20,000 facilitadores de salud que recorrerán el país con el objetivo de brindar atención directa, generar historiales clínicos individuales y mejorar el bienestar integral de más de 14 millones de personas antes de que termine 2025. Desde el municipio de Emiliano Zapata, en el estado de Morelos, la mandataria subrayó que esta iniciativa responde a los principios del humanismo mexicano con una visión ética de cercanía territorial. Somos un gobierno de territorio con honestidad y amor al pueblo, afirmó la presidenta, al destacar que el proyecto busca cerrar las brechas en el acceso a la salud, particularmente entre sectores históricamente excluidos. El programa contará también con un centro telefónico de asesoría médica que funcionará como herramienta de apoyo para los equipos en campo, como canal adicional para ampliar la cobertura. Según el secretario de Salud, David Kersenovich, la estrategia representa no solo un avance en términos de política pública, sino también una oportunidad de desarrollo profesional para enfermeras y enfermeros de todo el país. Alejandro Esbarch, titular del IMSS Bienestar, calificó Salud Casa por Casa, el programa, como un modelo innovador, al asegurar que la atención médica tocará la puerta de los hogares. El subsecretario de Bienestar, Jesús Valencia Guzmán, señaló que el programa fue diseñado en coordinación con todo el sector salud para garantizar una intervención articulada y eficiente. Durante la presentación oficial, la gobernadora de Morelos, Margarita González Aravia, agradeció el respaldo federal y destacó la importancia de replicar el modelo en todos los estados. Asimismo, estuvieron presentes funcionarias y funcionarios del Gabinete Social y de Salud, quienes expresaron su respaldo a esta política pública que busca transformar el sistema de salud en México desde el territorio. Y en otros temas, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdés, cuestionó la legitimidad del proceso para elegir al nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al señalar una participación ciudadana mínima, la alta cantidad de votos nulos y boletas en blanco y múltiples irregularidades en el diseño y desarrollo del mecanismo electoral. Durante su intervención en el programa Con Peras, Manzanas y Naranjas de cada sábado, junto con el economista Mario Di Costanzo y el abogado Miguel Ángel Zulub, Moreira calificó esta elección como el mayor fracaso político de Morena y afirmó que se perdió una oportunidad histórica para fortalecer el sistema de justicia en México. Con base en cifras preliminares, Moreira expuso que de los cerca de 100 millones de personas que existimos en el padrón electoral, apenas 5.2 millones respaldaron al candidato ganador, mientras que se contabilizaron 11 millones de votos nulos, casi 12 millones de boletas en blanco y una abstención superior al 87%. Señaló que además hubo prácticas opacas como el uso de acordeones y la exclusión ciudadana del conteo de votos. Criticó también el diseño técnico del proceso con 64 aspirantes y hasta 9 opciones por boleta, pues consideró que se indujo a la confusión y errores de interpretación. Acusó al INE de mezclar el conteo de votos con la cantidad de personas votantes y lamentó que el gobierno federal no atendiera las recomendaciones de la OEA sobre este tipo de procesos. Desde su perspectiva, el país corre el riesgo de avanzar hacia un modelo autoritario. Afirmó que en lugar de consultas simbólicas, México requiere más jueces, ministerios públicos, defensores de oficio, peritos y laboratorios forenses para hacer frente a la crisis de justicia. En el mismo espacio, Mario Di Costanzo sostuvo que el nuevo titular de la Corte, aunque distante de Claudia Sheinbaum, ha sido operador político del expresidente López Obrador en proyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, esto con impactos negativos en comunidades y ecosistemas. Finalmente, el abogado Miguel Ángel Zulub consideró que la baja participación ciudadana corresponde a la desconfianza en el proceso y a la percepción de que esta elección no resolverá los problemas de acceso a la justicia que enfrenta la población. En tanto, vamos a dar un vistazo al mundo.
Visión Global. Un vistazo a las claves de México y el mundo. Con María Laura Álvarez. Gracias, Fernando. Buenos días para ti y para la audiencia. En Bogotá, el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay se encuentra en estado crítico tras sufrir un atentado con arma de fuego el sábado en Bogotá. Fue intervenido de urgencia por heridas graves en la cabeza y el muslo y permanece en la unidad de cuidados intensivos con pronóstico reservado. El ataque ocurrió durante un evento político y fue perpetrado por un menor de edad quien ya fue detenido. Las autoridades investigan los móviles del atentado mientras crece la conmoción nacional e internacional por este hecho que representa un grave atentado contra la democracia en Colombia. En Medio Oriente, Israel ordenó impedir la llegada del velero humanitario Madeleine a Gaza, a bordo del cual viajan 12 activistas, incluida Greta Thunberg. El barco partió de Italia con ayuda para la población civil y buscaba romper el bloqueo marítimo israelí. El ministro de Defensa, Israel Katz, calificó a los tripulantes como portavoces de Hamás y reiteró que no se permitirá la ruptura del cerco. Mientras tanto, la situación humanitaria en Gaza continúa agravándose. Al menos 10 personas murieron cerca de un centro de ayuda en Rafah tras disparos del ejército israelí. Otras 5, incluyendo 2 niñas, fallecieron en un ataque a un campo de desplazados en Al-Mawasi. Desde octubre de 2023, el conflicto ha causado más de 1.200 muertes en Israel y más de 54.800 en Gaza, en su mayoría civiles, según datos de ambas partes y organismos internacionales. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump ordenó a autoridades federales liberar a Los Ángeles de lo que calificó como una invasión migratoria. A través de redes sociales, instruyó a altos funcionarios de seguridad y defensa a tomar todas las medidas necesarias para restablecer el orden, expulsar a inmigrantes indocumentados y enfrentar disturbios que, según él, son promovidos por la izquierda radical. Trump acusó a manifestantes de atacar a agentes federales e indicó que a partir de ahora se prohibirá el uso de máscaras en protestas. Calificó la situación como una amenaza a la seguridad nacional y responsabilizó a inmigrantes y activistas de la violencia en la ciudad. En Oaxaca, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo emitió la recomendación 09/2025 dirigida a la Fiscalía Estatal por violaciones graves a los derechos humanos del periodista Álvaro Cuitláhuac López y su familia, ocurridas durante un operativo el 7 de marzo de 2025. Agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones ingresaron violentamente a su domicilio, hicieron uso indebido de la fuerza, retuvieron ilegalmente a personas, incluidos adultos mayores, y restringieron la libertad de expresión del comunicador. La Defensoría solicitó reparación integral, inscripción de las víctimas en el registro estatal, cursos de derechos humanos para los agentes involucrados y una disculpa pública. Esto con el objetivo de fortalecer el Estado de Derecho y proteger la labor periodística. En el Golfo de México, en el marco del Día Mundial de los Océanos, la organización Oceana pidió al gobierno federal y a la presidenta Claudia Sheinbaum crear una zona de salvaguarda en aguas profundas del Golfo de México con el objetivo de prohibir la explotación petrolera y proteger hábitats marinos críticos. La propuesta ya cuenta con el respaldo de 17,000 firmas ciudadanas y se basa en mecanismos legales establecidos en la ley del sector hidrocarburos. Oceana señala que esta medida contribuiría a combatir la crisis climática, proteger la biodiversidad marina, incluidos cachalotes, ballenas y especies comerciales, y garantizar los derechos de comunidades costeras mediante actividades como la pesca y el turismo sostenible. Según un sondeo de Enquest IA, el 97% de la población está preocupada por los daños ambientales del petróleo y el 85% cree probable un derrame en aguas nacionales. Hasta aquí la visión global del lunes, Fernando. Excelente día. Muchísimas gracias, Laura. Muy buenos días. Oiga, y desde la máxima tribuna y en la Cámara de Diputados, la legisladora federal Noemí Luna Ayala exigió la intervención urgente de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador de Zacatecas, David Monreal, ante el colapso del sistema de salud pública en la entidad, que ha obligado a hospitales de al menos 4 municipios a operar únicamente en situaciones de emergencia. De acuerdo con la diputada, los hospitales generales de Zacatecas, Fresnillo, Loreto y Jerez presentan una grave escasez de medicamentos, insumos básicos y personal médico. De acuerdo con la legisladora, la situación pone en riesgo directo la salud y la vida de miles de personas, pues hoy no hay medicamentos, no hay personal médico y no hay un sistema de salud como el de Dinamarca, dijo. La crisis se agravó tras el anuncio de la sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Salud, que confirmó la suspensión parcial de servicios en Jerez y Loreto ante la falta de recursos para operar. En Zacatecas y Fresnillo, desde hace varios días, los hospitales solo atienden urgencias, como lo han reconocido tanto el personal médico como representantes
representantes sindicales. El origen del colapso, explicó Luna, se remonta al 22 de mayo, cuando el delegado sindical Saltiel Trejo denunció públicamente el desabasto en el Hospital General de Zacatecas. El 31 de mayo, la dirigente Norma Castorena advirtió que el hospital de Fresnillo funcionaba con apenas el 40% del abasto de medicamentos y enfrentaba deficiencias graves en áreas como lavandería, cocina y mantenimiento. La legisladora, originaria de Zacatecas, responsabilizó tanto al gobierno federal como al estatal por su omisión ante las múltiples alertas emitidas por el personal de salud. Señaló que no solo se afecta a las y los trabajadores del sector, sino a una población que ya no tiene alternativa de atención médica pública. Finalmente, reiteró su llamado urgente a las autoridades para atender la emergencia sanitaria en la entidad, pues no es admisible, dijo, que en Zacatecas las y los ciudadanos ya no puedan enfermarse porque no recibirán atención médica. Y como lo comentamos aquí el viernes pasado, el Congreso de Guanajuato rechazó la despenalización del aborto tras una votación dividida que generó protestas de las y los legisladores y de colectivos feministas en el Pleno. El cambio de voto de la diputada Luz Itzel fue clave para frenar la iniciativa y provocó reclamos de traición. Movimiento Ciudadano anunció que solicitará una alerta de género por considerar que se vulneran los derechos de las mujeres. La decisión, usted lo sabe, contrasta con los avances en otros estados del país y con los criterios de la Suprema Corte. Y precisamente al respecto, platicamos con Jimena Villicaña, quien es, bueno, usted lo sabe, activista, feminista, en fin, distintas cosas. ¿Qué le parece? Si vamos a escuchar lo que nos dijo. Las claves de la coyuntura. La entrevista. Y bueno, precisamente en todo este marco de lo que ha ocurrido en los últimos días en Guanajuato, pues nos comunicamos con Jimena Villicaña. Ella es, bueno, entre otras muchas cosas, es activista, feminista, y tengo el gran lujo de poder llamarla mi amiga. Jime, ¿cómo estás? Hola Fer, feliz de estar contigo, de que me invites a hablar de este tema tan importante para las mujeres en este país. Precisamente vi un tweet que publicaste con cifras, con datos, y precisamente por eso es que quise platicar contigo, porque, a ver, Guanajuato pues es el caso más reciente y sin embargo pues hemos visto que es una historia que se repite en distintos congresos de las entidades que faltan en México. ¿Qué hace falta, Jimena, para concientizar de la necesidad de la despenalización del aborto en México? Pues primero hace falta que quienes están en esos espacios de representación se quiten estos sesgos que atienden más a cuestiones metafísicas que al derecho y a la ley, y pues parte de eso es, o prueba de ello más bien, es todas las recomendaciones que han hecho diversos organismos internacionales pues a México, urgiéndoles pues que legislen en la materia y sobre todo que ya no exista en los códigos penales de este país la penalización al aborto, porque eso se considera violencia institucional a las mujeres. Qué manera también de desobedecer o desoír pues las sentencias de la Corte, ¿no? Así es, y además de la Corte, que ya dejó claro que es inconstitucional en este país la penalización del aborto por su artículo 4 en la Constitución, que habla de que todas las personas tenemos el derecho a decidir sobre cuántos hijos queremos tener, el esparcimiento entre ellos, además de ser inconstitucional en el país. El aborto es un derecho reconocido a nivel mundial en diversos tratados y en convenciones internacionales de las que México forma parte, como la CEDAW y la Convención Belém do Pará, por mencionarte alguno de ellos. Entonces, están incumpliendo las y los legisladores, pues, a obligaciones a las que México se ha sometido ratificando y firmando estos tratados y estos convenios. Estoy leyendo en tu tweet, entre otros datos que aportas, también el aborto no aumenta con su legalización. Es decir, independientemente de que sea legalizado o no, el aborto existe y ahí está y se practica. ¿Qué garantías obtienen las mujeres cuando se les garantiza el derecho al acceso a un aborto legal, seguro y gratuito? Así es, mira, por ejemplo, el Instituto Guttmacher ha dicho que la penalización del aborto no evita su práctica. A ver, se estima que la mitad del total de embarazos no planeados en México se resuelve mediante un aborto inducido, a pesar de las restricciones legales que hay en las diversas entidades federativas del país. Y digo, afortunadamente ya son las menos,
pero el 53% de los embarazos no planeados terminan en la inducción de un aborto, y lo dijeron las propias ministras en la Corte. Una mujer que no quiera ser madre va a tomar esa decisión acompañada del derecho de las instituciones, o desafortunadamente, como sucede todavía en los estados donde todavía no es un derecho, pues en plena clandestinidad, y eso por supuesto la somete a riesgos, a desinformación, etcétera. Y eso es lo que es la exigencia pues de las mujeres, del movimiento feminista, a atender al hecho de que el aborto es un derecho de la salud reproductiva de las mujeres, es un tema de salud pública. A ver, es un tema de salud pública a nivel mundial que genera casi 47,000 muertes al año en el mundo, y aporta el 13% de todas las causas de muerte materna y casi 5 millones de complicaciones según la OMS. Esto evidentemente se agrava en países donde la legislatura es tan restrictiva como es el caso de México. El caso de México, y el caso también, lo menciono porque también nos hacen favor de escucharnos por allá, pues en diversas partes de América Latina, ¿no? Así es. Jimena, a ver, es que particularmente me parece increíble que en pleno 2025 tengamos que seguir convenciendo a ciertos sectores de la población de que el aborto debe ser legal. Finalmente hemos visto que ocurre más cuando se penaliza no solo el aborto, sino un montón de otras cosas, pero en particular en este caso. ¿Qué argumentos podríamos, pues sí, colocar sobre la mesa para que al final del día se haga un llamado y un despertar de conciencia de que es necesario y que es incluso positivo? Sí, mira, primero que les quede claro a las personas que hoy nos representan en los congresos locales que un aborto no se equipara con terminar la vida de una persona. A ver, es inevitable comparar un cigoto con una persona, y eso desde el punto de vista biológico y obstétrico y de la biología evolutiva. Por ejemplo, Antonio Lascano, que es un especialista en biología evolutiva mexicano además, pues habla de cómo no es posible equiparar a un cigoto con una persona únicamente porque tiene material genético. Entonces estaríamos hablando, por ejemplo, que una persona en potencia también sería la placenta, que tiene exactamente el mismo contenido genético que el producto. Entonces, eso es eso es desde el punto de vista de la medicina ginecológica y obstétrica, pero desde el punto de vista del derecho, pues se ha reconocido en todos estos tratados que te he mencionado, incluso en determinaciones de la propia Suprema Corte de la Nación y de cortes internacionales, pues que desde el punto de vista del derecho una persona es considerada como tal al momento de su nacimiento, y aunque se le deba de garantizar al producto fetal su protección, esta tiene que ser siempre poniendo sobre el centro de la protección a la mujer gestante, no en contra de ella. Entonces, sin lugar a dudas, no tienen argumentos ni científicos, ni legales, ni jurídicos para sostener sus posturas, y estas atienden, como te decía al inicio de la entrevista, a puras cuestiones de moralidad y hechos metafísicos que ellos defienden, y no tenemos por qué interferir en lo que cada quien crea, pero no por eso legislar de manera restrictiva para las otras personas que no piensan igual. Totalmente. Y bueno, si vamos a proteger la vida desde la concepción, como ha sido el principal argumento, pues recordemos el caso del bebito que acaba de fallecer en Canadá, contagiado de su madre por viruela, su madre no vacunada, ¿no? Entonces podríamos aplicar exactamente los mismos criterios. Jimena, a ver, es que entiendo que es un tema bastante complejo. Sin embargo, bueno, en este espacio hemos conversado con distintos médicos, médicas. Hace cosa de 2-3 semanas platicábamos acerca del acceso al implante subdérmico. ¿De qué manera concientizar, sobre todo a las más jóvenes? A ver, este tipo de cuestiones se deben concientizar independientemente de que sean niños o niñas, pero particularmente a las niñas, la necesidad de este tipo de métodos anticonceptivos, más allá, por supuesto, de la educación sexual, de lo que pudieran enseñar en las escuelas, que además el plan de estudios es lamentabilísimo. ¿Qué tienen que conocer las niñas? Hablo de niñas de primaria, secundaria,
para saber, número uno, que es su derecho, pero número dos, que existen alternativas? Pues primero, y por eso el movimiento feminista, además de exigir la despenalización del aborto, siempre esta exigencia viene acompañada de políticas públicas para reforzar, como bien comentaste, la educación sexual integral desde el preescolar. Y aquí a mí sí me gustaría señalar cómo me parece irónico que son las mismas personas que exigen que el aborto siga criminalizado, quienes además exigen que no exista la educación sexual integral en las escuelas. Es totalmente un sinsentido, porque la educación sexual integral desde etapas tempranas, desde las infancias, pues ha demostrado en países avanzados, pues que al contrario, esto reduce entonces la iniciación precoz de una vida sexual, por ejemplo, y por ende también embarazos no planeados y no deseados. Entonces, sin lugar a dudas, implementar esta educación sexual integral de manera eficaz por cada grupo etario, evidentemente con su enfoque necesario dependiendo del grupo. Es decir, no en preescolar no les vas a hablar, por ejemplo, del coito, pero sí les vas a enseñar a reconocer qué partes son sus partes privadas, para si en algún momento están viviendo algún tipo de abuso, puedan señalarlo, etcétera, etcétera. Entonces, con un enfoque determinado por los grupos etarios, pero también siempre hacemos este llamado a incluir políticas públicas de pues que se nos garantice el derecho al acceso a los anticonceptivos distintos que tenemos hoy las mujeres a nuestro alcance, anticonceptivos de barrera, anticonceptivos orales, anticonceptivos como el implante, y sobre todo pues reconocer que el tema de la protección para evitar embarazos no deseados y no planeados es una responsabilidad de ambas personas que participan en una relación sexual, porque siempre se encasilla a las mujeres como las responsables de estas decisiones, pero por supuesto que también tenemos que empezar a hablar de por qué, por ejemplo, existen tan poquitos métodos anticonceptivos para los hombres, cuando un hombre podría embarazar, si se siente muy valiente, a 3 mujeres al día. Una mujer podría embarazarse una vez al año, ¿no? Entonces, desde ahí vemos todos estos sesgos misóginos que tienen que ver con el tabú de reconocer a las mujeres como personas sexualmente activas, y entonces viene acompañado de todo eso el plan integral que necesitamos en México para evitar primero los embarazos no planeados y para que, si suceden, las mujeres tengan derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo. Hasta 3 mujeres al día, y sin embargo tenemos el Basalgel, por ejemplo, el gel anticonceptivo masculino, pues ahí atorado en las autorizaciones de la COFEPRIS desde hace más de 6 años, por ejemplo, ¿no? Jimena, ¿qué ocurre? A ver, sé bien que tú has sido acompañante de distintos procedimientos. ¿Qué ocurre una vez que la mujer decide si realizarse el aborto? Mira, esa es una pregunta muy interesante, porque otra de las consignas hoy feministas es quitarle el estigma, el tabú. Afortunadamente, las mujeres que caen en las colectivas informadas, que se han tenido que informar a través de los protocolos que la propia Organización Mundial de la Salud ha hecho públicos, precisamente atendiendo al reconocimiento de que hay muchos países como México con legislaciones muy restrictivas y que eso pone en riesgo la salud de las mujeres. Entonces hay un protocolo de la Organización Mundial de la Salud muy detallado, que es público, está al alcance de todas las personas, y algunas mujeres que hemos estado, pues, que reconocemos que esto es una realidad, un tema de salud pública en el país, pues nos hemos dado a la tarea de estudiar estos protocolos. La realidad es que son protocolos sencillos, con el 99% de eficacia, de seguridad, no lo digo yo, lo dice la propia Organización Mundial de la Salud, y pues es el aborto al que puede acceder cualquier mujer en este país a través del uso de la misoprostol, ¿no? Uh-huh. Y pues eso sí, decirlo públicamente a las mujeres, el misoprostol es de venta pública, no se necesita una receta, no puede ser reconocido en ningún examen sanguíneo, es decir, no hay manera de que alguien se entere. Si tú quieres realizar esta práctica, evidentemente acérquense a sus colectivas de confianza, mujeres que ya están familiarizadas con estos protocolos, y decirte que la mayoría de las veces, a diferencia de lo que se cree erradamente en el país, pues sí son desafortunadamente menores de edad, mujeres con una situación precaria, es decir, casi el 49%, 50% de las personas que hoy tienen un acceso, más bien que tienen un aborto clandestino, pues son mujeres en situación de precariedad en el país, ¿no? Porque las mujeres, pues, que tienen acceso a una solvencia económica más amplia, pues evidentemente pueden trasladarse a cualquier estado que ya lo tenga reconocido en su código penal,
hospital y hacerlo en alguna institución, pero hoy abortar con misoprostol es completamente seguro, y a estas mujeres que hemos acompañado es bien importante también quitar el tabú de que van a sufrir el resto de su vida y que la pasan muy mal. La realidad es que todo lo contrario, las mujeres que llegan con esta intención, para la gran mayoría de ellas, y no quiero caer en generalidades, pues es algo natural y normal, y acceden les ayudamos con el protocolo y después continúan con su vida, que finalmente es lo que ellas desean en ese momento. Entonces, evidentemente tiene que haber ahí un protocolo también de acompañamiento y demás, pero también quitar este estigma, pues, para que más mujeres sepan que a pesar de que en sus estados exista estas legislaciones restrictivas, afortunadamente hoy ya organizaciones internacionales pues han querido coadyuvar en el asunto. Y yo añadiría, en el término del misoprostol, que tampoco les tienen por qué preguntar si ya consultaron a su marido o su pareja, ni mucho menos, ¿no? Así es. Porque conozco cada caso, querida Jimé. Oye, finalmente, ya para redondear y para terminar, ¿cuál es el llamado a nuestras y nuestros representantes en las entidades donde no sea, ya no digamos como el caso de Guanajuato, que fue el motivo de esta llamada, sino en otras entidades donde no se ha ni siquiera tocado el tema? Pues que entiendan por una buena vez que la negación de los servicios de aborto a niñas y mujeres significa un claro incumplimiento de las obligaciones jurídicas del Estado mexicano con respecto a estos derechos de las niñas y mujeres en México, ¿no? Atendiendo al principio de interdependencia, el aborto, más bien que el aborto siga criminalizado en estas entidades, pues logra la vulneración de un sinfín de derechos a las mujeres, que no solamente tienen que ver con el derecho a la salud, también el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a una vida libre de violencia, a acceder a los beneficios del progreso científico, el derecho a la privacidad, el derecho a la autonomía, a una vida digna, el derecho a decidir el número de hijos que queramos tener y el esparcimiento entre los mismos, que está consagrado en el artículo 4 de nuestra Constitución, y el derecho a la información. Entonces, que estén conscientes que están vulnerando todos estos derechos en las niñas, en las mujeres de sus entidades, y sobre todo que atiendan al llamado de lo que ya dijo la Corte y de lo que ya han dicho estos tratados y estos convenios internacionales de los cuales México forma parte. Mencionas cuántos hijos queremos tener, y eso es en el caso de que los quieran tener, ¿no? Así es. Porque también es válido que no. No querer paternar, no querer maternar es completamente válido, y está consagrado en la Constitución también ese derecho. Perfecto, querida Jimé, ¿algo que tú quieras destacar? Pues nada, gracias por escucharme, por abrir el espacio para hablar de este tema tan importante, y ojalá, es increíble, como dices tú, que en pleno 2025 sigamos con estos sesgos, ¿no? Que no atienden, como te decía al inicio de la entrevista, no atienden ni a una realidad científica y tampoco a una realidad jurídica, atiende meramente a cuestiones morales personales de cada persona. Y sin lugar a dudas, pues nos queda un largo camino por recorrer, con mucho trabajo, pues porque por lo menos hasta que se garantice y se desestigmatice en todo el país, pues no vamos a parar, ni tú ni yo, querida Jimena. Así es. Pues gracias por todo, Fer, y aquí seguimos pendientes. Gracias a ti, te agradezco muchísimo. Ella es Jimena Villicaña, es activista, insisto, entre otras varias cosas, conferencista, en fin, es activista, feminista e, insisto, y me da muchísimo gusto decirlo, es mi amiga. Yo soy Fernando Moctezuma y enseguida continuamos. Y ahora vamos a los mercados. Las claves de los mercados. Con Arely Méndez. Gracias, Fernando. Buenos días para ti y la audiencia. El dólar en ventanilla se cotiza hasta en 19.62 pesos a la venta y 18.54 a la compra, mientras que el euro se ubica en los 21.78 a la venta y 21.76 a la compra. La gasolina Magna se vende hasta en 23.66 pesos por litro, la Premium en 25.59 y el diésel en un máximo de 25.97 pesos por litro, según el precio promedio nacional. Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación se ubica en los $60.02 por barril. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores finalizó la jornada en 58.061.41 puntos, una ganancia del 0.49%. La acción ganadora fue Fresnillo PLC con una ganancia del 8.97%, mientras que la perdedora fue Gixa con una baja del 3.47%. Hasta aquí la información financiera, Fernando. Excelente lunes. Excelente lunes, Arely. Muchísimas gracias.
Muy buenos días. Oiga, y en la Ciudad de México, trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial y abogados litigantes protestaron por el cierre de los juzgados que suman ya una semana. El personal administrativo exigió un aumento salarial del 9%, mientras que las y los litigantes piden reabrir los tribunales para no afectar sus casos ni su economía. Las manifestaciones provocaron bloqueos en Avenida Juárez y tensiones dentro y fuera del tribunal. La falta de diálogo con las autoridades mantiene detenidos decenas de juicios, perjudicando también a las familias que buscan justicia urgente. Por lo pronto, vamos a un dato. Gracias, Fernando. Buenos días para ti y la audiencia. Junio es el mes de la salud mental masculina, una fecha clave para visibilizar una crisis persistente y silenciosa, la salud mental de los hombres. Diversos estudios internacionales, incluidos los de la Organización Mundial de la Salud, advierten que los hombres tienen una tasa de suicidio hasta 3.5 veces mayor que la de las mujeres. En América Latina, el 80% de los casos de suicidio corresponden a hombres, y en México, la cifra alcanza una tasa de entre 8 y 10 muertes por cada 100.000 varones, de acuerdo con datos del INEGI. Esta situación obedece a múltiples factores: la presión social por mantener una imagen de fortaleza, la falta de redes de apoyo emocional, el estrés económico y un acceso limitado a servicios psicológicos con perspectiva de género. Frases como "los hombres no lloran" siguen reforzando el estigma que impide a muchos buscar ayuda o siquiera hablar de sus emociones. Durante este mes, organizaciones en todo el mundo impulsan que buscan romper con los estereotipos de la masculinidad tradicional y fomentar el diálogo abierto. Se promueven acciones concretas como asistir a terapia, practicar el autocuidado, reconocer señales de alerta como el aislamiento o los cambios de ánimo, y participar en espacios comunitarios o redes de apoyo emocional dirigidas a hombres. El llamado es claro: hablar salva vidas. La prevención en salud mental masculina no debe limitarse a junio, pero este mes representa una oportunidad urgente para abrir la conversación, cambiar narrativas y reforzar que pedir ayuda no es signo de debilidad, sino un acto de valentía. Hasta aquí el dato del día, Fernando. Excelente lunes. Y por otra parte, le cuento que autoridades federales aseguraron droga y precursores químicos con un valor estimado en más de 1.200 millones de pesos durante operativos en Baja California, Chiapas y Michoacán. En Tijuana localizaron 287 kilos de metanfetamina, en Huixtla más de 1 tonelada de cocaína y en Arteaga más de 18,000 litros de precursores químicos, además de equipo especializado. También se decomisaron 30,000 litros de diésel en Jalisco. En Texcoco, 50 personas fueron detenidas por presunta extorsión y despojo. Finalmente, en 4 entidades más se erradicaron más de 100 plantíos de amapola y marihuana. Y antes de despedirnos, hay más noticias. Más noticias. Con Carmen Delgadillo. Gracias, Fernando. Buenos días para ti y la audiencia. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco inaugura la primera feria de la bibliodiversidad con más de 60 editoriales independientes y 40 actividades culturales. Busca fomentar la lectura, reconocer la diversidad editorial y vincularse con la comunidad universitaria y lectora. En las primeras elecciones del Poder Judicial en México, las redes sociales fueron clave ante restricciones en medios tradicionales. Las y los candidatos usaron TikTok y Tinder para conectar con jóvenes, aunque la participación fue baja y el proceso generó críticas y escepticismo. La guía Michelin 2025 reconoció 23 restaurantes mexicanos con 1 o 2 estrellas, destacando la diversidad culinaria de varios estados. Además, otorgó premios a chefs jóvenes, sostenibilidad y la categoría VIP Gourmand para cocinas accesibles, consolidando a México como destino gastronómico global. Mundo Mezcal Festival, que se realizará en noviembre de 2025 en la Ciudad de México, reunirá a 600 expositores y 7,000 asistentes para impulsar el agave como símbolo cultural y motor económico. El evento promoverá la profesionalización, autenticidad y sostenibilidad del sector mezcalero, clave en el empleo y exportaciones mexicanas. En el Estado de México, la temporada de avistamiento de luciérnagas es de junio a mediados de agosto, en 14 ecoparques de 8 municipios. Esta actividad promueve el turismo ecológico y genera beneficios económicos locales bajo protocolos para proteger el hábitat y garantizar sostenibilidad.
calidad. En Fort Worth, Texas, se construyó la primera casa con paredes impresas en 3D aprobada por la ICC, usando la impresora Nexcon y un concreto patentado más resistente. La tecnología permite eficiencia, sostenibilidad y podría atender la crisis de viviendas asequibles. En México, hay un proyecto similar en Tabasco. Descornar rinocerontes en Sudáfrica redujo la caza furtiva hasta un 78%, con un costo menor que reforzar la vigilancia. El estudio señala que esta estrategia, aunque efectiva, podría desplazar la caza a otras áreas y destaca la necesidad de enfoques integrales contra el furtivismo. Un estudio del Imperial College reveló que niños de familias con menor riqueza tienen telómeros un 5% más cortos, indicador de envejecimiento celular acelerado y niveles más altos de cortisol, hormona del estrés. Esto sugiere que la pobreza infantil puede afectar la salud a largo plazo. El sueño perdido no se recupera completamente, pero siestas cortas de 20 a 30 minutos y dormir más el fin de semana pueden compensar parcialmente esa deuda, según la unidad de sueño del Hospital Universitario HM San Chinarro. La falta crónica afecta el metabolismo y la memoria. Mantener horarios regulares y hábitos saludables es clave para preservar la calidad del sueño. Un estudio de la Universidad de Surrey concluye que la multitarea no es una habilidad única ni ligada al género, sino una combinación de capacidades generales y específicas. Las diferencias en estudios previos se explican por el tipo de tarea evaluada, no por una superioridad femenina o masculina. Fernando, la información. Muchísimas gracias, Carmen. Muy buenos días. Y con esto llegamos al final de este espacio. Antes de despedirme, quiero pedirle que considere seguirme en esta plataforma, comentar sus opiniones y si la información le resultó útil, comparta este episodio con quien usted crea que también le puede ser de utilidad. Yo le agradezco muchísimo que me permita acompañarle en favor de su confianza y le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentra disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezumao. En fin, que tenga un excelente lunes, cuídese mucho, si así ha de ser lo espero aquí mañana y ya lo sabe, pásela bien. Ahora sabes lo que necesitas para comenzar tu día. Esto fue Las Claves de la Mañana, presentado por fermoctezuma.news. Si te gustó este episodio, considera suscribirte en la plataforma donde me estés escuchando. Compártelo en tus redes sociales y mencióname como @fermoctezumao. Muchas gracias por permitirme acompañarte.